Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos en un capítulo más de este podcast y súper emocionada con el invitado de lujo que tengo el día de hoy. Conocí a Jorge hace 10 años en Fundación Teletón, en donde me bastó escucharlo en su conferencia para saber la calidad de hombre que es y la madera de la cual está hecho. Él comenzó a esquiar desde los 7 años. Su papá fue campeón de esquí acuático en la modalidad de figuras. A los 11 años empezó a competir y a los 16 ganó el campeonato nacional. Tuvo un accidente más adelante en el cual se rompió entre la quinta y la sexta vértebra del cuello, teniendo como resultado una lesión medular. Me caí haciendo lo que más me gusta, dice Jorge cada vez que platica su historia. Y es ahí donde comenzó el reto más grande de la vida que le ha puesto a Jorge. Y pues bueno, con esta breve introducción, ¿cómo estás, Jorge Font? Qué gusto de verdad tenerte aquí. Muy contento, muchas gracias y muy agradecido, Fer, de que me invites y que me permitas compartir con la gente que te escucha. Gracias, Jorge, gracias. Pues como les decía, nos conocimos hace 10 años en Fundación Teletón y bueno, compartimos varios, pues de todo, situaciones, momentos retadores, algunos más de integración, alegres y bueno, una experiencia padrísima. Y para empezar, Jorge, quiero hacerte unas cuantas preguntas. No hay respuestas ni buenas ni malas. Esto es para irte conociendo un poquito. Son respuestas breves. Contéstanos lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo? Sí, sí, puesto. Buenísimo. ¿En qué piensas, Jorge, cuando escuchas la palabra Dios? Amigos, ¿Amigos? Qué lindo. ¿Cuál ha sido el momento en que más vivo te has sentido? cuando nació Pablo, Wow, qué increíble. ¿Cuál crees que es el peor defecto del ser humano? la soberbia. Soberbia. Un reto para la humanidad. Si pudieras vivir en una película, Jorge, ¿qué película escogerías? Yo creo que tiempos modernos de Charles Chaplin. Ay, wow, nunca la he visto. La voy a ver. ¿Hay algo de lo que te arrepientas en la vida, Jorge? De muchas cosas, a veces de no, yo creo que de no disfrutar más o de a veces, creo que de lo que más me arrepiento en la vida son los momentos en que me gana la preocupación. Ok. ¿Cómo te defines en 3 palabras? Yo creo que provocador, inspirador y ensanchador de vidas. Enganchador de vidas, por supuesto. Jorge, esta está muy buena. Si fueras un producto, el que tú quieras, ¿qué diría tu empaque? Así como las letras de precaución o de cuidados del producto, ¿cuál sería esa leyenda que el empaque diría? Si fuera un producto, es como la advertencia sería, cuídese del cuídese de pensar que es la solución a todo. O sea, este producto no es la solución a todo, ¿no? Jorge Sí. no es la solución a todo. Buenísimo. Oye, ¿y qué te reta? Bueno, ahorita platicamos un poco, pero ¿qué te reta estos últimos días, Jorge? O sea, en este año que vamos ya casi en el primer trimestre, ¿cuál es tu mayor reto? Yo creo que mi mayor reto ha sido como reinventarme y tener que, o decidir o querer como abordar los retos profesionales y personales, asumiendo como los cambios que va teniendo la vida, especialmente este asunto de, yo no sé si sea pospandemia, medio pandemia, lo que sea, pero como este asunto como de, de estar continuamente escuchando al entorno para ver cómo puedo ser útil. Y en el lenguaje de la nueva normalidad, cómo no dejar
de ser esencial. Y yo creo que ser esencial en este mundo de pandemia y pospandemia significa cómo agregar valor y cómo ser útil a lo que las personas puedan necesitar. Y creo que en ese sentido como que ha ido cambiando las necesidades y en este mundo súper cambiante, yo creo que ese es el desafío más grande que tengo. Claro, como este proceso de adaptación, ¿no? Hacia lo que se necesita. Sí, es como un tema no, o sea, yo no creo que puedas como reinventarte cada momento y tal. Es como, es un equilibrio entre responder y adaptarte sin dejar de ser tú y sin dejar de ser lo que has sido y lo que has aprendido. Y claro, este desafío de cambios tan rápidos, creo que hay una parte como de, no sé, cada quien lo vivirá de manera distinta, pero a veces siento que hay cambios tan rápidos que siento que te quedas atrás tú, como que hay una parte de ti que se queda atrás y vas corriendo y como que no te alcanza. Y entonces de repente creo que el desafío a veces ahí es sentirte o cansado o en esta expresión de burnout, ¿no? A veces esta sensación como de intentar perseguir el ritmo del mundo y de repente como el desafío yo creo que es esta importancia y necesidad de hacer de repente algunas paradas de pizza, algunas de detenerte a ver y a reflexionar y a sentir. Claro, sí, totalmente. Oye, a ver, unas últimas 3 preguntas. ¿Qué tan en serio te tomas la vida, Jorge? Yo creo que a veces más de lo que debería. Por eso me quiero meter en la película de Chaplin o en la de Sorba el griego o en o sea, en alguna, o en La vida es bella. O sea, alguna película de estas que me preguntabas como que me ayuden a no tomarme tan en serio, porque siento que a veces soy muy preocupón Ok, y me gana la ansiedad y creo que ese es como, sería uno de los grandes desafíos con los que batallo constantemente. ok. Oye, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Eh, Creo que de los mejores consejos ha sido como yo creo, del de hacer silencio para escuchar lo que la vida te está preguntando y tratar de responder a eso. Y creo que es de los mejores consejos porque creo que muchos consejos implican como una imposición de lo que deberías de hacer y muchos consejos a veces vienen desde la perspectiva de quien los da y no del que lo recibe. Y creo que a mí me gusta ese porque es como la invitación a que tú escuches y tú decidas y tú respondas. Y te Claro. regresa como la responsabilidad a ti. Sí. Oye, a ver esta, si pudieras poner una frase en el cielo y que todo el mundo pudiera leerla, ¿qué frase pondrías? Yo creo que la frase que pondría sería eh, ensancha tu vida para ensancharla de otros. Me encanta, me encanta. Ojalá pudiéramos hacer eso, oye, poner esas frases. Oye, y la última con la que siempre cierro esta serie de preguntas es, ¿qué crees que hay después de la vida, Jorge? Como brevemente. Digo, sé que igual es una pregunta más profunda, pero ¿qué crees que hay después? Yo creo que, mira, yo no sé qué haya después de la vida. Yo lo que sí sé es que antes de la muerte está la vida. Y entonces, no sé si es mi manera de pensar, pero yo trato de pensar más que lo que viene después, como las cosas por su orden. Y antes de la muerte está la vida, y yo creo que después de la muerte está la vida en el corazón y en el amor. Yo creo que después, yo creo que lo que está antes, durante y después es el amor. Y eso es lo que trasciende
la muerte. En ese sentido, a mí eh, uno de los libros que me gusta mucho es el de José Saramago, de las intermitencias de la muerte, porque a mí me parece que lo que plantea Saramago ahí, cuando la muerte, que ese libro empieza y termina igual, y dice, y al día siguiente no murió nadie, es la primera y la última frase del libro. Mm. Y al último, al día siguiente no muere nadie porque la muerte, que baja en forma de mujer al mundo, se enamora del músico que es el protagonista. Y lo que dice Saramago ahí, y es un poco la respuesta a la pregunta que me hacías, es lo que trasciende la muerte, lo contrario de la muerte no es la vida, lo que trasciende la muerte es el amor. Me encanta. Voy a leer el libro, no lo he leído. Me recordó una frase de Alfonso Ruiz Soto que dice que muerte y vida caminan paralelas, que no hay muerte sin vida y que quien no se reconcilia con la muerte jamás se reconcilia con la vida, ¿no? Un poco eso. Pues terminamos esta primera parte, Jorge. Muchas gracias. Contestaste perfecto. Oye, y a ver, quiero empezar, ahora sí que para los que no te conocen tanto, platicando un poco, yo leía y de lo que te he escuchado, como dices, ¿no? Me rompí por fuera, no solo me rompí por dentro, sino que me rompí por fuera también, ¿no? Cuando el accidente. Y luego esto que platicas de decir, pero no solo yo, la gente que estaba a mi alrededor, amigos, familia, ¿no? Se iban rompiendo también junto conmigo con una situación que los sacó de, pues de su normalidad, por así decir. Pero me encanta sobre todo, bueno, ya ahí mencionas, ¿no? Cómo era ver tu vida en blanco y negro y de pronto ver que la de los demás empezaba a ser una vida a color. Pero luego esta parte que me encanta, dices, comencé a reconstruirme y ahí fue donde me di cuenta que al yo reconstruirme, también la gente de mi alrededor que me quiero, los cercanos, empezaban a reconstruir. Cuéntame, Jorge, ¿cómo fue dar este paso? O sea, ¿qué te motivó a decir, me quiero reconstruir, voy a reconstruirme? Yo creo que en mi caso personal, o sea, esto que decías ahorita, yo me di cuenta que la gente que te quiere, cuando te rompes, tú también se rompen ellos. Y esa es una parte muy complicada porque es paradójico, te fijas, pero o sea, hay una parte en la que te puede hacer sentir no solo responsable, sino culpable de lastimarte tú y lastimar a otros cuando te pasa algo, ¿no? Y creo que la otra parte es esta parte como poderosa en el buen sentido del poder personal, de sentir que cuando haces algo por ti, la gente que te quiere también crece contigo. Ujú. Ahí hay una paradoja, fíjate, dicen que a los amigos se les conocen los fracasos, cuando no te va bien y con quién cuentas. Pero yo creo que también a los amigos se les conoce, los verdaderos amigos se les conoce también en el éxito, porque solo los verdaderos amigos celebran contigo el éxito sin sentir ningún tipo de envidia. Y que Claro. cuando brillas tú, quien celebra tu luminosidad es un verdadero amigo o una verdadera amiga. Y, y, y en mi caso personal, yo creo que lo que a mí me pasó, Fer, es que primero, cuando me accidenté, pues como que la primera pregunta es ¿por qué me pasó a mí, no? ¿Por qué no al de junto, al de atrás? O sea, es un poco tonta la pregunta, pero pues así se siente. Y luego es súper conmovedor para mí acordarme de la cantidad de gente que iba al hospital a verme y la cantidad de personas y de amigos y mi familia que estaba dispuesto a, yo diría, a salirse del camino de la vida cotidiana para estar contigo. Ujú. Y yo creo que si yo tuviera que contestar con una palabra, así como me preguntabas al principio, ¿qué es lo lo que a mí más me sorprendía en una palabra, Fer? La presencia. Wow. El que alguien esté contigo presente cuando la verdad no tiene de ti, y yo lo voy a decir así muy humildemente, no recibe nada de ti. Ujú. Y dicen que esta expresión, hay expresiones que luego se vuelven muy coloquiales o muy
muy cotidianas, ¿no? De quien más cariño necesita es quien menos se lo merece. Y yo creo que ese es el misterio de lo que me ocurrió a mí. Yo no me merecía nada. Yo estaba amargado, triste, asustado, y había personas que estaban dispuestas a estar conmigo. Y yo creo que eso, cuando me di cuenta de eso, es cuando dije, no, pues, ¿quién soy yo para merecerme esto? Y tengo que estar a la altura del cariño y de la presencia de lo que estoy recibiendo. Y yo creo que eso en concreto es la respuesta a esto. Sí, me acuerdo cuando cuentas que, bueno, Jorge no puede mover del pecho para abajo, ¿no? Jorge más o menos. Y al estar así en esas condiciones en el hospital, pues te dio como, se me fue el nombre, pero los pulmones, ¿no? Que no podías, como neumonía, ¿fue una neumonía lo que te dio? Sí, sí, se me complicó ahora sí que una gripa de hospital se me convirtió en neumonía y eso se traducía concretamente en un malestar horrible porque no podía toser y sacar las flemas en la parte física y en la parte como social, digamos, significaba que pues estaba como en cuarentena, ¿no? O sea, estaba como aislado y entonces pues a mi mamá se le ocurrió poner un buzón para que mis amigos me escribieran. Y creo que eso es como de los regalos grandes que me ha dado la vida, como la posibilidad de leer, sobre todo, ¿sabes a qué horas, Fer? El peor momento de un hospital, y tú has trabajado en algunos, es cuando se apaga la luz en la noche y te quedas solo, porque a lo largo del día, entre que entran las enfermeras, comes, te toman la temperatura, te dan, no sé, como que estás continuamente ocupado, preocupado o por lo menos zarandeado. Y en la noche que te quedas tú solo, ese es el momento horrible. Y yo me acuerdo que ahí es cuando yo abría el buzón de lo que mis amigos y mis amigas me habían escrito. Y esos son de los regalos de la vida, que a veces también, Fer, lo que pasa es que yo creo que hay veces que hay regalos en empaques muy feos. Y la vida te da regalos en empaques a veces horribles y el desafío es abrir el regalo y no quedarte con el empaque. Claro. Oye, Jorge, y eso, o sea, justo esa parte ahorita que comentas y me imagino, pues de ahí en adelante, porque luego hablas cuando salir del hospital, que podría ser ya la parte como bonita y cómo empieza el reto más grande, ¿no? De empezar a aprender a rehacer todo y pues todos esos miedos, ¿no? O sea, quisiera hablar un poco del miedo, como la verdad es que el miedo yo lo veo pues en las sesiones que doy y en mí misma, el miedo a veces nos paraliza si nos dejamos como llevar por él, ¿no? Pero el miedo también a veces sirve para impulsarnos y darnos esa fuerza para lograr cosas. Entonces, no sé, ¿cómo has hecho tú para ahora sí que ocupar ese miedo en una fuerza que te mueva a lograr cosas y que no sea un miedo que te paralice? Mira, yo creo que el miedo todas las emociones son una invitación a la acción y todas las emociones te invitan a tomar alguna acción. Digo, la tristeza, por ejemplo, te quita la energía, ¿te fijas? Uh-huh. Y cuando estás muy triste por algo, te quita energía y al no tener energía para andar de aquí para allá, te invita a mirar dentro. Y a veces cuando las preguntas están muy complicadas, las respuestas no están fuera, sino están dentro. Y por eso la tristeza es tan útil. El miedo yo creo que invita a muchas cosas y el miedo invita a poner límites, a defenderte, a cuidarte. Y en ese sentido, digo, el miedo puede ser muy útil, ¿no? El miedo puede ser el impulsor que te ayuda a salir corriendo cuando hay un terremoto y a salvarte. Claro. En mi caso personal, yo te diría que hay quien, lo voy a decir así, hay quien entra a estudiar una carrera profesional por vocación. Bueno, quiero ser ingeniero, entonces entro al TEC de Monterrey, yo licenciado, abogado, entonces, y yo la verdad, Fer, lo conecto con tu pregunta y no me estoy volviendo loco y hablando de otra cosa, sino que yo entré a la carrera de administración de empresas. Yo estaba estudiando medicina, el curso para entrar a la carrera de medicina. Y entré a la carrera de administración de empresas no por vocación.
sino por un total y absoluto extravío existencial, pero entré por miedo. Es más, no por miedo, por terror. Por terror a ser un bueno para nada y una carga para mi familia. Y me di cuenta que el miedo te puede paralizar y te puede dejar estático, o también te puede invitar a levantar la mano y a pedir ayuda. Y yo cuando lo hice, me encontré con una comunidad que no solo me dio mi título profesional, sino que me ayudó a reconstruirme y a tratar de aprender cosas que pudieran ser útiles para los demás. Yo creo que en ese sentido, el miedo, el miedo puede construir comunidad, porque cuando levantas la mano, lo que te encuentras son muchas manos que están dispuestas a ayudarte y acompañarte. Y entonces el miedo construye verdaderas comunidades desde la vulnerabilidad. Claro, y qué importante ahí, Jorge, sí, yo hablo como las emociones no nos enseñan desde chiquitos a aprovecharlas, digamos, a entenderlas, a saber para qué llega cada emoción. Y ahí, o sea, me viene otra pregunta como tú luego, o sea, tú dices, no tengo un cuerpo que no me responde, ¿no? Y nosotros finalmente somos cuerpo, somos mente, somos emociones, somos espíritu. Y mi pregunta es, al tener un cuerpo que no te responde, ¿has trabajado más en los otros tres, ¿no? En enfocarte más en tu mente, en tus emociones y en el espíritu. Yo creo que sí, y de manera a veces como que no es como tan sublime, no sé si me... O sea, hay cosas que es como de la vida cotidiana. Te voy a poner ejemplos súper concretos, Fer, o sea, que a lo mejor son de los que pueden ser muy útiles. Yo, por ejemplo, como mi cuerpo no me hace caso para muchas cosas, te diría dos ejemplos súper específicos de eso. Uno, como mi cuerpo tiene su agenda propia, digamos, en algunas cosas sí es una cosa muy complicada y que si a qué horas vas al baño y que si cómo sientes y tal. Entonces, en ese aspecto de mi vida muy básico, muy físico, muy elemental, tengo que ser súper ordenado, Fer. Desde qué como, cuándo como, cuánta agua tomo, a qué horas hago pipí, cada cuánto, para no tener infecciones de las vías urinarias. Tal. Entonces, eso hace que mi vida sea como muy ordenada. Parece mentira, por aspectos totalmente de logística funcional básica, ¿no? Para decirlo así. Y entonces, pues nada, eso te ayuda, si lo tomas en un plan positivo, a tener una vida como ordenada en otros aspectos. Entonces parece mentira, una cosa súper física, súper básica, súper elemental, te ayuda a eso. Por otro lado, la otra parte que te podría comentar de eso es que eh, como yo tengo una discapacidad que me limita, sobre todo la parte complicada son las manos, ¿no? Que no me hacen mucho caso, entonces pues dependo de otras personas a lo largo del día para hacer cosas. Y entonces, eh, eso, todo en la vida son decisiones y son actitudes y las puedes tomar de muchas maneras. Pero yo me he dado cuenta que te puedes volver un tirano y un manipulador. O también puedes desarrollar virtudes como la paciencia y la prudencia. Y Wow. entonces, el depender de alguien para algo te implica el tratar de tener el cuidado de uso de palabras. Sí, por favor. Gracias. Y además la paciencia de que a veces tienes que esperar. Y, y pues es un ejercicio. Es un ejercicio de conciencia, de darte cuenta que pues así son las cosas y que hay veces que la impaciencia lo único que genera es estridencia, es estrés
y las cosas tienen su ritmo. Pero eso no es fácil, Fer. Cuando estás acostumbrado a tú hacer las cosas por ti mismo, por ti misma, y de repente no las puedes hacer y necesitas de alguien para hacer hasta lo más elemental, pues ahí es donde yo creo que, como platicábamos hace rato, la vida es una invitación. Es una invitación a crecer o una invitación a trabajar en estos aspectos que son como trabajar con tus emociones, trabajar con tus miedos, trabajar con tu impulsividad, trabajar con tu desesperación para poder pues llevar una vida, yo diría, más funcional para ti y sobre todo, ¿sabes qué? Que ahí también hay otra cosa, para los demás. Ujú. Y entonces en ese sentido, pues sí, trabajar en ti, en eso, en el fondo también es pensar en cómo soy una mejor persona para, y lo voy a decir así de manera muy terrícola, para no quedarte solo, Fer, Ujú. y para que las personas quieran estar contigo, pues hombre, hay que echarle ganitas para que seas alguien con el que más bien, si hay dificultades y aspectos tuyos que son complicados, que lo que brilla de ti sea más grande que las sombras para que las personas quieran estar contigo por lo que brillas y lo que cuesta trabajo no sea tan importante o no pinte. Sí, claro, Jorge, qué importante ahí como abrazar tu sombra también, reconocerla, como reconciliarte con ese lado y hablan mucho también como de reírnos de uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que eso sí es algo clave. Yo cada vez lo compruebo más, ¿no? En los momentos de más estrés, de más tensión, de los problemas como más duros o pruebas más fuertes de la vida, si no sabemos reírnos de nosotros mismos, todo se vuelve un tanto más complicado, ¿no? Tú hablas de cómo el reírnos de nosotros mismos pues nos hace tomar perspectiva, ¿no? Perspectiva para ver las cosas pues con distancia, ¿no? Como de otra forma, no sé, como no con tanto peso, no con tanta seriedad. Entonces, ¿qué te funciona de pronto a ti justo, para reírte de ti mismo, para reírte de las situaciones, para tomar perspectiva? Yo creo que a mí me sirve, y es lo que más me sirve, es reconocerme humanamente idiota, elemental y imperfecto. Y dicen, fíjate ahí, Fer, esto que decías tú, el sentido del humor es súper interesante en la parte hasta, al que le guste, la parte hasta académica. O sea, no hay ningún libro de resiliencia. Y lo voy a decir así paradójicamente, no hay ningún libro serio sobre resiliencia que no hable sobre la importancia del sentido del humor, de no tomarte tan en serio, porque es una dimensión, así como lo planteabas tú, es una dimensión espiritual. Ujú. Quien se puede reír de sí mismo es porque confía en algo más grande que él mismo, que puede ser Dios, la vida, la naturaleza o lo que cada quien crea. Y eso te ayuda a mirar las cosas con perspectiva. A mí me gusta mucho la metáfora de un sociólogo belga que se llama Stefan Van Nistelrooy, que este cuate dice que el sentido del humor es como un relámpago en la mitad de la oscuridad. No niega la oscuridad, o sea, no es el optimismo chafa ni la carcajada simplona, sino es estos relámpagos que por un instante te ayudan a mirar con claridad sin negar la oscuridad. Ujú. ¿Cuántas veces no ocurre que estás en la mitad de un momento oscuro, tenebroso, complicado y de repente el sentido del humor sano ilumina? Yo me Sí. acuerdo que, por ponerte un ejemplo de alguien que para mí siempre fue como un referente de esta sabiduría del sentido del humor, mi abuelo. Mi abuelo, me acuerdo que un día se cayó y se pegó y perdió un ojo. Wow, qué fuerte. Y me acuerdo que cuando llegué a verlo a su casa después de unos días, había un libro ahí. Y me acuerdo perfecto, era un libro de Irving Yalom que se llama El día que Nietzsche lloró. Y le digo, oye,
¿y qué tal está este libro? Y me dice, está muy bueno, viejo, lo voy a leer y te lo paso para que le hagas como yo, para que le eches un ojo. Y, en- Wow, y sí. entonces a mí me parece que esos son como ese es un ejemplo de un relámpago, de una capacidad de reírte de Demasiado. manera sana, de poner en perspectiva y y a partir de ahí dices, bueno, pues ya es lo que hay, es lo que se puede y desde ahí sin tanta solemnidad entrémosle a la vida. Yo creo que el sentido del humor es un indicador de vitalidad y Sí, es sí, de sentirte vivo y además de una manera de sentirte vivo que se contagia y que completamente. contagia. Claro, es un arte, Fer, porque el tema es reírte de ti, no andarte burlando de los demás de una manera que luego genera Ofensiva. problemas hasta en los Oscars, ¿no? Los Pero, Óscares. pero más bien es cómo aprender a reírte de ti, de tus imperfecciones, y eso te ayuda. Dicen, fíjate aquí, dicen que el humor y el amor tienen el mismo origen, Mm, y es la imperfección. Que si tú, por ejemplo, si tú te peinas y te bañas y sales con alguien y le haces creer en las primeras dos salidas que es una buena persona y solo le enseñas tu lado luminoso y de repente en alguna salida te sale, dirían, the dark side, sale por ahí tu lado así, ay. Si la otra persona, después de conocer también ese lado oscuro, te sigue queriendo, lo voy a decir técnicamente, ya fregaste. ujú. Porque te quiere de manera completa, con tus luces y tus sombras. Por eso el amor se fundamenta en la imperfección. Y el humor también, porque no nos reímos de nuestras perfecciones, sino que nos reímos de nuestras imperfecciones. Y en el fondo, el amor y el humor nos recuerda a través de la imperfección que somos personas. Somos imperfectos y somos humanos. Sí, claro, Jorge, qué importante todo esto que estás diciendo, porque creo que es un gran secreto de la vida, ¿no? Bueno, un gran secreto y un reto, ¿no? Y ahí, y pienso ahorita que te escucho, pues mucho en Tere, ¿no? Las personas más cercanas a ti, Tere, ahorita te preguntaré un poco de Pablo también, pero Tere, me encanta cuando te escuché que la defines como que tiene dulzura y firmeza, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, y me recuerda mucho esta frase de suave en la forma, firme en el fondo, y de pronto me imagino así a Tere y mucho más, ¿no? Pero ¿qué ha significado Tere en tu vida? ¿Quién ha sido Tere? Bueno, Tere para mí, Tere es mis piernas, mis manos, como dice Benedetti, mi amor, mi cómplice y todo. Y Tere, yo creo que es esta inspiración cotidiana de eso que decías, de quien acepta de ti cosas, y lo voy a decir así, a veces antes que yo mismo. Y a Wow. través de eso me ha enseñado a yo también aceptarlas. Y no estoy hablando solo de la discapacidad, estoy hablando de todos los desafíos cotidianos que puedo tener como cualquier persona con o sin discapacidad. Y cómo tiene ese equilibrio, Tere, Tere es de esas personas útiles en la vida y en el mundo, que, que te ayuda a aceptar las cosas difíciles, pero no solo aceptarlas, sino trascenderlas. Y esa es la diferencia entre la descendencia chafa y el verdadero amor, que es aceptación y desafío. Porque Tere creo que lo que me ha enseñado es aceptar y abrazar mis imperfecciones, pero también a aceptar y a retar en mis potencialidades. Y eso es cañón, porque eso es la invitación cotidiana a intentar vivir a la altura de lo que Tere me ayuda a descubrir en mí como posibilidades. Y creo que ese es como, en el estricto sentido de la palabra, la, la mayor rehabilitación que puedas
recibir del cariño de alguien. Y por otro lado, yo también te diría que Tere para mí es esa inspiración a... Fíjate, te lo voy a plantear así, Fer, y seguramente yo usaré la metáfora de la discapacidad, pero es simplemente una metáfora. Hay veces que a la discapacidad, yo creo que la mayoría de las personas entramos sin invitación, de golpe y porrazo, por un accidente o por algo que ni siquiera eliges, ¿no? O naces con una discapacidad y pues, chin, así es, ¿no? Pero Tere también ha sido para mí el testimonio vivo de cómo se puede entrar a la discapacidad por decisión, por voluntad y por amor. Ujú. Y creo que también ese es como, si le quitas discapacidad y le pones cualquier otra limitación o dificultad en la vida, es lo mismo. Hay gente que entra en las dificultades de tu vida por cariño, por amor, y no nada más porque no le quedó de otra. Y creo que ese es como, para mí, una manera también de apreciar y de agradecer la vida de Tere. Qué increíble, Jorge, porque yo creo y siempre hablo de esto de que no hay parejas plenas y felices, sino que hay personas plenas y felices viviendo en pareja, ¿no? Y creo que eso es un reto del día a día, ¿no? El que tú trabajes en ti para ser un Jorge más pleno, ensancharte tú a ti y demás, y que Tere trabaje en ella, pues los hace ser la pareja que son, ¿no? Con sus altas, bajas, retos, pero no es que Tere sea tú, soporte tu felicidad tú y viceversa, ¿no? Sino que justo eso, tú trabajas en ti, ella trabaja en ella y juntos siguen creciendo y pues van con este reto de ser una pareja plena y feliz, pero en su individualidad, ¿no? Y es como, yo creo que ahí el desafío súper grande es cómo vivir en el nosotros sin dejar de ser yo y sin dejar de ser tú. Claro. Y a través del nosotros ser más yo y tú ser más tú. Y eso es como bien complicado, es como el arte de vivir. Y el arte de vivir es el arte de vivir en el encuentro. Yo no creo en el mito de Superman o Superwoman que se las puede todas. Yo creo que el ser humano y las personas nos hacemos y nos perfeccionamos en el encuentro con otras personas. Y eso, por eso te decía, en las primeras preguntas que me decías, ¿cuál es una de los peores defectos que puede tener una persona? Yo creo que es la soberbia. Y esa es la soberbia de sentirte Superman, contrario a la humildad que se requiere para reconocer que tú tienes lo que a mí me falta, pero yo también puedo tener algo que a ti te sirva. Y en el encuentro, en el nosotros, nos perfeccionamos y nos hacemos mejores personas. Y yo creo que esa es la maravilla del encuentro interpersonal que a mí me ha ayudado desde a reconstruirme y que yo creo que es uno de los desafíos súper grandes de este mundo contemporáneo, donde a veces es muy fácil el empezar a construir muros que nos dividen o guerras. Y el desafío súper grande es el encuentro. El encuentro desde el reconocimiento de que, ¿será que esa es la historia de mi vida? Yo no puedo vivir solo. Y entonces, pues lo que creo que es el desafío es vivir un mundo de capacidades complementarias, diferentes, complementarias y que nos hagan poder crecer y poder ser personas. Sí, qué importante, Jorge. Y ahora, bueno, pues con Pablo, tu hijo, que son los tres, ¿no? Y que me impactaba ahorita que me decías que si ya pronto va a estudiar la universidad, además digo, wow, o sea, yo lo conocí, era un niño, 7 años, por ahí tendría. Y bueno, lo que ha sido, decías, ¿no? De los momentos más importantes de tu vida fue cuando Pablo nació.
Y sin duda, porque así es la vida, estoy segura que Pablo ha sido un maestro para ti y tú para él, ¿no? Así como Tere y los tres. Pero ¿qué ha sido eso, Jorge, que Pablo más te ha enseñado? O sea, que digo una o varias cosas, pero lo que Pablo ha venido a enseñarte. Yo creo que Pablo, con su personalidad, me ha enseñado. Pablo, una de las características que más me gustan de él es como su prudencia y su humildad. Mm. A mí me parece que Pablo es un chavo que brilla mucho, es un cuate inteligente, sensible, pero que no le gusta, eh, no le gusta, o, o incluso, lo voy a decir así, a veces como que le da miedo sentirse o que los demás pudieran percibir que es presumido o que es muy Mm. subido. Eso no le gusta. Y a mí me parece que a mí Pablo, una de las cosas que me ha regalado es esa. Y la otra, sin duda alguna, es el optimismo, la alegría, la esperanza, como de poder hacer cosas. Una de las cosas que me gusta mucho de Pablo es que tiene planes, ilusiones, y que además, lo voy a decir así, es como muy mitotero, como que de repente se le mete algo en la cabeza de querer hacer algo y y pues creo que tiene la capacidad de contagiarme. Te voy a poner un ejemplo para no sonar tan abstracto. Yo me acuerdo que hace algún tiempo, eh, uno de los regalos de cumpleaños de Pablo, yo no me acuerdo si tenía 11, 12 años, fue certificarse como buzo. Ujú. Y entonces quería bucear. Y también uno de los grandes ilusiones que teníamos y que fuimos como compartiendo era, queríamos ir a bucear con unos tiburones. Ujú. Y entonces me acuerdo que contactamos a un amigo ahí a todo dar, a Gerardo del Villar, y que nos ayudó a eso. Y realmente era un proyecto de Pablo, ¿sabes? O sea, es Ujú. como esta parte de decir, oye, ¿y por qué no podemos ir a bucear juntos con unos tiburones? Y, y, y creo que, que lo que me ha enseñado Pablo es como a tener proyectos, a tener sueños, a tener ilusiones y atreverme a hacerlos. Como que creo que a veces esto que me preguntabas hace rato, el miedo y tal, a veces, ¿cómo te ayuda a tener a alguien que te ayude a enfrentar tus preocupaciones o tus miedos? Y no tiene que ver con bucear con los tiburones, eso a mí la verdad no me daba miedo. Lo que me daba miedo era todo el tema, o sea, el Cierto. tema pues hay que pagar un viaje, hay que hacer, hay que organizarse, tal. ¿A qué horas lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Creo que esa es la parte que a mí Pablo me ha regalado, como la ilusión de proyecto, la ilusión de futuro. Wow, qué increíble, Jorge. Y bueno, Pablo pues empezó a esquiar, ¿no? También tú volviste a esquiar otra vez. Hablas como, escuchaba esta, como así como metáfora de los muelles, ¿no? El llegar al muelle y cómo de pronto este simbolismo del río es la vida. Cómo llegar a estos muelles para, pues como los muelles que vamos teniendo en la vida, ¿no? Como para hacer esas pausas o para tomar impulso. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo haces como esta comparativa, ¿no? De ahora que cuando retomaste el esquí, que conoces lo que es esquiar, a la vida, al día a día. Es que fíjate que en el esquí, el muelle de salida es un lugar muy importante porque es donde llegas a prepararte, desde a estirarte, a calentar, pero esa es la parte física, también la parte de tu mente y tu espíritu de ponerte a tono a lo que vas a hacer. Ujú. Y especialmente en los torneos es un lugar súper especial, porque es donde yo creo que es parecido a lo que viven los tenistas en los vestidores o los futbolistas en los túneles antes de saltar a la cancha. Ujú. Es ese espacio en el que se combina el miedo con la emoción, con mucho de adrenalina, de miedo, de preocupación, pero a la vez de ganas de ya estar ahí para lo que te preparaste. Es una combinación
Y creo que en el muelle de salida, por lo menos en mi caso es de una manera física, donde yo tengo que dejar mi silla, porque la quiero mucho, mi silla de ruedas, pero para esquiar no sirve para nada. Esa la dejas en el muelle. Y creo que en el muelle es donde tienes que dejar lo que no te sirve para esquiar. Y dejas la silla, pero también tienes que dejar los miedos, tienes que dejar las preocupaciones, tienes que dejar lo que te pesa para esquiar. Y yo creo que así es la vida, porque la pregunta es, ¿cuántos muelles de salida no tenemos todos los días donde tenemos que dejar nuestros miedos, nuestras preocupaciones para tirarnos al río de la vida, hacer lo que vale la pena? Claro. Yo creo que, por ejemplo, yo que trabajé en una escuela muchos años, no es que te vuelvas Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? No se trata de eso, pero sí es un tema de decir, oye, antes de entrar a un salón de clases, a dar clases, tienes que dejar un montón de cosas para poder ser útil. Y yo creo que esos son los muelles de salida complicados, los cotidianos, donde, o de regreso, ¿no? O sea, ¿cuántas gentes no son admirables porque cierran la puerta de su oficina, dejan los problemas del trabajo para regresar a su casa a ser papá, mamá, tío, hermano, hijo o lo que toque ser? Y yo creo que esos son los muelles de salida complicados, donde a veces vale la pena dejar lo que te estorba para aventarte a la vida a vivir. Y eso no es un ejercicio fácil, porque a veces implica primero reconocerlo y reconocer que hay Claro. cosas que te pueden estorbar y tal. Y es como lo que hablamos hace rato de las emociones. La primera fase para trabajar el miedo es reconocerlo, porque si no lo reconoces y tal, y no puedes hacer algo con él, que es elegir dejarlo en un muelle, pues te lo llevas. Y si te lo llevas y no lo reconoces, no sé si estés de acuerdo, Fer, pero por ejemplo, el miedo del que hablamos hace rato, si no lo trabajas y no lo gestionas y no lo aceptas primero, si no lo aceptas, no lo entiendes, no le pones un nombre y no lo gestionas en esas etapas, se puede convertir en algo distinto. Y muy concretamente, muchas veces se convierte en agresión y violencia. Y entonces, atrás de alguien enojado o atrás de alguien violento, lo que hay es alguien muy asustado. Claro. Sí, te Empezando controla, ¿no? El miedo, dejas de ser tú, te empieza a manejar ese miedo que ya te posesionó, digamos, ¿no? O sea, se apoderó de ti. Entonces, yo creo Sí, que para eso sirven los muelles, para hacer como estas pausas y decir, a ver, ¿qué me sirve? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo para aventarme idealmente a un proyecto o a algún propósito que sea más grande que mis miedos? O sea, es esta expresión a veces como de red social de que tus propósitos y tus sueños sean más grandes que tus miedos, creo que no es una mala recomendación. O sea, es un tema de que lo que quieres hacer valga la pena para lo que vas a dejar de hacer. Y yo, claro. si no es así, pues entonces lo que no hay es claridad de valores. Y digo, claro que es un reto, porque eso también te lleva a estar más en el presente, ¿no? Estar en el presente, estar consciente, a observarte, ¿no? A no dejar que tu mente se vaya al pasado, al futuro, a realmente estar en el momento con lo que estás haciendo. Y ahí quiero hablar ya un poquito para ir cerrando de este tema de ensanchar, ¿no? Ensanchar la vida, bueno, así se llama tu libro, y este tema de irnos ensanchando cada vez más, ¿no? O sea, si bien no, la vida no es una carrera, ¿no? No vamos creciendo hacia arriba, no se trata de llegar primero, sino justo irnos ensanchando.
Entonces, no sé, te escuchaba también en una entrevista, qué padre sería ensancharnos nosotros para ensanchar también la vida de la gente alrededor, ensanchar a nuestro país y qué mejor que todo el mundo, ¿no? Lograr ensancharse. Entonces, ¿cómo vas, Jorge, en ese camino de ensanchar tu vida y qué tanto crees que estás pudiendo aportar para ensanchar pues, la vida de México, ¿no? Si bien puede ser un reto grande, pero al menos de la gente a tu alrededor. Mira, yo creo, y lo voy a decir así, Fer, yo creo que lo pequeño es hermoso y que, y que hay gente que a lo mejor tiene esta vocación y esta posibilidad de tocar la vida de miles de personas y puede ser no sé, secretario general de las Naciones Unidas, no sé. Y que bueno, ¿no? O sea, yo admiro muchísimo a la gente que trabaja en estos espacios, sobre todo de establecimiento de políticas públicas que pueden tocar la vida de miles de personas o gentes que emprenden y que son emprendedores que transforman la vida de muchos de nosotros. A mí me parece súper admirable y trato de aprender de eso. Yo en lo personal creo que he elegido un camino de lo pequeño es hermoso y tratar de ir viendo cómo puedo ayudar a ensanchar la vida en círculos concéntricos, primero de quien está más cerca de mí. Y lo voy a empezar desde el mero principio, ensanchar mi vida para poder ayudar a ensanchar la vida de otros. Empezando por la gente que me rodea, Tere, Pablo, mi, mi hermano, mis cuñados, mis sobrinos, mis papás, o sea, y la comunidad con la que pueda trabajar y la gente con la que pueda conocer, por ejemplo, a través de mecanismos ahí ya a lo mejor como redes sociales, a través de tratar de llenar espacios de redes sociales con, con elementos que puedan ayudar a otras personas a ensanchar su vida. Y yo creo que ese es el camino que he seguido, como tratar de ensanchar mi vida para... A mí me gusta pensar como si fuera mi propósito de vida, a mí me gustaría inspirar para que las personas ensanchen su vida. Y a través de eso, inspirar no significa ser como el testimonio y ejemplo, sino significa eh, ofrecer reflexiones, ofrecer ejemplos, ofrecer eh, pensamientos, provocaciones, para que la gente tome la que les sirva y pueda ensanchar su vida. ¿Y qué significa ensanchar su vida? Yo creo que significa pensar en cómo podemos florecer en todas las dimensiones de nuestra vida, biopsicosocial, intelectual y espiritual, para que podamos tener vidas plenas en todos los sentidos. A veces lo que nos pasa es que nos vamos en una sola de las dimensiones y se nos olvidan las otras. Y a veces vivimos, como dicen, por ejemplo, del cuello para arriba y se nos olvidan nuestras emociones, nos olvida nuestro cuerpo físico. A veces nos vamos del otro lado y solo nos vamos por la parte física y no trabajamos una dimensión intelectual o espiritual o emocional o social. Entonces, creo que de eso va lo que a mí me gustaría, en lo que a mí me gustaría servir. Y ese es digamos, el para qué. Ya el cómo, pues, si es a través de conferencias, de talleres, de alguna participación en algún mecanismo de algunas de estos medios de comunicación, eso ya es el cómo. Y creo que ahí es donde vale la pena ir siendo creativos y viendo cómo podemos incidir en la vida de otros, ¿no? Pero ese sería el sueño o la ilusión que yo tendría. Y creo que eso contesta un poco esta última pregunta que te quiero hacer, pero bueno, igual si quieres complementar algo más, es ¿cómo te gustaría ser recordado, Jorge? Yo creo que a mí me gustaría ser recordado como... Te voy a contestar con tres cosas. Me gustaría ser recordado como un provocador, como alguien que pudiera provocar en los demás
emociones, sentimientos, que pudiera provocar encuentros, que pudiera provocar momentos de magia donde la gente pueda sentir, vibrar y descubrir algo de ellos. Me gustaría ser recordado como una buena persona. Y creo que es un tema que no sé, pero a veces siento que no está de moda ser bueno. Y a mí me gustaría recordar que la bondad es una virtud que vale la pena. Y luego a veces ser bueno se asocia a ser bruto, o a ser poca cosa, o a ser ingenuo. Pues no sé, pero a mí sí me gustaría ser recordado como ser una buena persona que pudiera generar e inspirar bondad y hacer una epidemia de eso, o una pandemia. Exacto. Y por último, dicen que a una persona se le conoce y que busca trascender por lo que ama. Y pues simplemente poder estar a la altura de ser recordado como ser esposo de Tere y papá de Pablo. Wow. Qué increíble, Jorge. Sin duda ya llevas un camino recorrido trabajando en eso, así que ya vas por buen camino. Pues terminamos, Jorge. Me encantó de verdad esta plática contigo. La disfruté muchísimo escucharte y verte, saludarnos, aunque sea por este medio. Pues muchas gracias, Fer. Yo espero que, bueno, no espero, yo estoy seguro que con esto que estás haciendo, también estás en el camino y en la posibilidad de llenar, eh, de llenar estos espacios de medios de comunicación y de llenar la vida de personas y que puedan servir como estos remansos de paz en un mundo muy agitado y muy acelerado, y que sirvan estos espacios como de posibilidad para hacer pausa y para que quien nos escucha pues pueda tomar un respiro, llenarse de aire para poder salir a la vida a soplarle a los veleritos de la vida de muchas otras personas. Exacto, me encanta, Jorge. Muchas gracias. Quiero terminar con una frase tuya que dice, la vida muchas veces te sonríe, pero los momentos que más satisfecho te dejan son cuando la vida te reta a sonreírle a la vida misma. Muchas gracias.